Hola, hola, hola. Bueno, sí, otra vez yo. Recién termino de subir el video de lecciones, de las lecciones de un curso de milagros. Y rapidito, porque ahora en un ratito ya me tengo que ir. Quiero pasar a compartir con ustedes un poquito más del libro El Ojo del Yo. Feliz y bendecido día, feliz y bendecido presente. ¿Cómo están? Bueno, ya casi que vamos llegando casi al final de este libro. Hoy voy a leerles el capítulo 16 del libro El Ojo del Yo, del doctor David Hawkins. Aprovecho a tomar un matecito antes de comenzar a leer. Y bueno, vamos a comenzar entonces con este capítulo sin más. Seguimos con preguntas y respuestas. Y el capítulo 16 tiene como título El karma, el gurú y el sabio. Ya por el título solo ya me encanta. Porque cuántas preguntas uno ha tenido con respecto a estas tres propuestas, ¿no? El karma, el gurú y el sabio. Bueno, vamos a ver qué nos dice el doc. Pregunta. ¿Podría explicar lo que entiende usted por karma? Respuesta. Cada pensamiento y cada acción despide una vibración o rastro, un patrón energético de alta frecuencia que guarda relación con el cuerpo energético de la persona. Esta vibración interactúa con el mar de la conciencia, donde hay infinitos patrones de energía que emanan de otros cuerpos energéticos. En este complejo mar de patrones intrincados se hacen selecciones que influyen en las decisiones y las direcciones de la vida. Los patrones persistentes se refuerzan y se hacen, por tanto, más dominantes. Las interacciones que se originan así podrían compararse con la forma estructural de una molécula, que determina con qué otras moléculas es capaz de interactuar. Así, pueden ser compatibles con unas formas moleculares e incompatibles con otras. El cuerpo energético de cada persona lleva consigo un rastro histórico de patrones que persiste en el tiempo e influye en sus decisiones, en su conducta y en sus sentimientos de atracción o repulsión. Este cuerpo energético, que es la sede del sentido del yo, tiene existencia independiente del cuerpo físico, como podrá atestiguar cualquiera que haya estado fuera del cuerpo. Este cuerpo kármico está constituido por el conjunto de rastros de posicionamientos. El campo de la conciencia es un mar infinito de campos de energías que interactúan con distintos niveles que se pueden calibrar. El destino del cuerpo energético del alma de una persona se parece, por tanto, a un objeto que flotara en el espacio o un corcho en el mar, en el que su flotabilidad innata determina el nivel en el cual se estabiliza y flotará. Se estabilizará y flotará, perdón. Los ámbitos de existencia no materiales están compuestos por cuerpos energéticos de distintos niveles en las frecuencias del mar de la conciencia, el cual tienden a depositarse en esferas. Cada una de estas esferas se congrega alrededor de un campo de atracción. Cuando el cuerpo energético o alma, con su conjunto histórico de frecuencias y patrones, se separa del cuerpo físico, gravita hasta alcanzar un campo o dominio compatible. Estos campos constituyen las potencialidades u opciones entre los distintos niveles de la vida posterior a la vida física, niveles equiparables a los tradicionales infiernos, purgatorios, limbos o cielos. Obviamente, para algunas almas existen también la posibilidad, la elección o el destino de optar por otra vía física. Si mediante la kinesiología preguntamos si esta es una representación bastante acertada de la realidad espiritual, se nos da un sí como respuesta. La gente tiene opiniones muy definidas acerca de estos temas y la cuestión de la reencarnación se presta a muchas discusiones. Sin embargo, todas las religiones coinciden en que el cuerpo energético, tras la muerte física, asume un destino que viene determinado por las acciones realizadas durante la vida física. Por tanto, el destino está determinado principalmente por las decisiones espirituales adoptadas y por las acciones emprendidas, dándosele gran importancia a la intención, la responsabilidad y el consentimiento de la voluntad.
Espiritualmente hablando, que tenga lugar o no una verdadera reencarnación física, es en realidad una cuestión completamente teórica. Los principios y el destino del cuerpo energético siguen siendo los mismos, tanto si vuelve a la existencia física como si continúa en un plano energético. Obviamente, el destino de uno irá a mejor o empeorará en función de las decisiones que haya tomado la voluntad espiritual. De los estudios de la naturaleza espiritual de la conciencia parece desprenderse que la opción de volver a una nueva vida humana física estaría determinada por los patrones innatos de esa alma en concreto. Más importante es la interpretación y la comprensión de los factores que determinan la suerte de alma-cuerpo energético y su destino después de la muerte física. A partir de los anteriores análisis e investigaciones espirituales, parece que el destino último de uno es la consecuencia automática e impersonal de los patrones de energía establecidos en el aura de su cuerpo espiritual. Por ejemplo, el destino de la persona tras la muerte física es simplemente la consecuencia inevitable de sus decisiones y no una recompensa o un castigo que alguna figura, energía o poder distribuya arbitrariamente. En el infinito mar del yo, el yo gravita hacia su destino en virtud únicamente de su propia esencia. Esta es la justicia absoluta de Dios Todopoderoso, que garantiza una imparcialidad total. El juicio es por tanto una simple invención semántica, como la causalidad o el heliotropismo, que sirve como explicación plausible y que se deriva de suposiciones antropomórficas de la mente humana. Cada persona determina su propio destino con absoluta justicia en la medida en que el destino espiritual de uno queda sellado y determinado por su propia mano y sus acciones. Así, la justicia de Dios se lleva a cabo perfectamente por sí misma. La humanidad, por tanto, tiene que asumir la responsabilidad de su propio destino y dejar de culpar a Dios, a quien se le ha diafamado injustamente. En realidad, el amor de Dios, como el sol, brilla igualmente para todos. Los dominios espirituales, si se los comprende bien, adquieren pleno sentido y ya no hacen falta invenciones ni fantasías supersticiosas y antropomórficas para explicarlos. La mayor parte de lo que se ha dicho hasta aquí, en consonancia con la mayor parte de la información y la experiencia espiritual acumulada de la humanidad, si espiritualmente todo sucede como una consecuencia del libre albedrío y no hay fuerzas que causen nada que no esté conforme con ello, entonces la cuestión de la reencarnación física queda clara. Si acaece tendría que ser por decisión y asentimiento de la voluntad espiritual y estaría determinada por propensiones kármicas. Cuanto más se identifica uno con el cuerpo físico y la vida terrestre, más se sentirá empujado o atraído hacia otra vida terrestre. Es obvio que la atracción hacia la reencarnación quedaría anulada o vendría propiciada por los errores espirituales del pasado. Al parecer, muchas almas deciden que la única forma de reconciliarse es sufrir la misma suerte que ellas les han hecho sufrir a otras. Ciertamente, vemos que millones de almas eligen vidas que terminan desastrosamente. Incluso, la forma de morir elegida es con frecuencia tan singular y específica que uno intuye que debe haber habido fuertes factores kármicos determinantes en la especialidad de la elección hecha. Determinantes en la especificidad de la elección hecha. También los suicidios toman con frecuencia formas y estilos muy específicos, con significados muy concretos. Podemos afirmar que si las vidas del alma se pueden vivir dentro o fuera de los dominios físicos, en planos físicos o energéticos, será bastante posible una casi infinita secuencia de vidas. Esta formulación está en consonancia con las enseñanzas de los sabios de la antigüedad, con los Vedas y con las enseñanzas de Krishna, Buda y el hinduismo, así como otras antiguas religiones. En niveles muy avanzados de la conciencia, los sabios iluminados son capaces de recordar vidas anteriores, de las que suelen decir que han sido muy numerosas.
En las experiencias extracorpóreas, la gente también recuerda que su cuerpo energético ha habitado anteriormente otros cuerpos físicos. Los niños pequeños suelen recordar también vidas previas y las investigaciones demuestran que esto es algo frecuente. A un sabio se le preguntó cuán reales eran las encarnaciones previas, a lo que respondió que eran tan reales como esta, ni más ni menos. Interesarse en si uno ha tenido vidas anteriores o no es más un reflejo de la vanidad o el interés del ego por sí mismo. Es más importante comprender cómo trabaja la justicia divina, pues esto aclara los malentendidos acerca de la naturaleza del ego. También aclara las enseñanzas cristianas de según lo que sembréis, así cosecharéis. Aquellos que viven por la espada morirán por la espada. Ni un solo cabello de vuestras cabezas pasa desapercibido, y no cae ni un solo gorrión sin que se tenga en cuenta. Los comentarios de Jesús acerca de la reencarnación son breves y aparecen en Mateo 11:7-14 y 17:10-13, donde afirma que Elías ha vuelto como Juan el Bautista. El cristianismo centra en la opinión de la virtud sobre el pecado o del bien sobre el mal, dado que la importancia del sentido del destino del alma tiene prioridad sobre el sujeto de la reencarnación. Pregunta. Entonces, ¿el destino espiritual o karma se establece por elección y responsabilidad personal? Respuesta. El factor determinante más poderoso es la intención y la decisión de la voluntad espiritual. La idea de que la contextualización y el pensamiento o la acción establecen un patrón de energía de un nivel calibrable de poder frente a la fuerza es la base del sendero espiritual denominado Karma Yoga, que significa que todas las acciones se pueden santificar si se consagran a Dios. Hasta las acciones más sencillas como pelar una patata pueden ir acompañadas por el resentimiento o por la devoción a la vida, por la alegría de vivir, siendo consciente de que uno está sustentando la vida a través de la vida. En agradecimiento por el don de la vida, uno devuelve el regalo a Dios dedicándole esta vida a través del servicio desinteresado a su creación, a toda forma de vida. Consagrándose así, una valía la sacralidad de toda vida y la trata con respeto. Si no le prestamos ayuda a un escarabajo desvalido en apuros dándole la vuelta con una ramita para que pueda proseguir su existencia, el universo entero lo sabrá y responderá en consecuencia. Reconociendo y sustentando el valor de toda vida, se sustenta la propia existencia, la cual es parte de esa vida. Lo que normalmente se da a entender con el término alma es la capacidad para experimentar la vida. El yo brilla como conciencia de existencia en todo cuanto vive. El ciervo y todos los demás animales gozan de sus vidas en la misma medida en que gozan las personas. Ellos derivan su gozo de la existencia y de la experiencia de vivir. Hay un interesante documental sobre la vida de las nutrias gigantes en Perú. Las nutrias son territoriales. En el documental se había filmado a un macho solitario que tenía todo un lago para él solo. Estuvo solo durante meses, hasta que un día la paciencia del realizador del documental tuvo su recompensa cuando otra nutria apareció por el lago. El documental mostraba el encuentro de estas dos nutrias solitarias y la alegría que se sentían al haberse encontrado, una alegría arrolladora. Hacían multitud de saltos mortales y bailaban juntas de placer y felicidad. Su alegría era sorprendentemente obvia, incluso para la más ignorante de las personas. Que los animales sean capaces o no de tener una lógica lineal y de disponer o no del consiguiente lenguaje es realmente irrelevante. Lo importante es que en el nivel en el cual la vida se vive realmente, el subjetivo, la experiencia de los animales y su alegría de vivir es igual a las de los seres humanos. Pregunta. ¿Es cierto que a través del método kinesiológico cualquiera puede disponer de cualquier información? Respuesta. Eso es cierto. La vida interior de uno es en realidad un documento público al que cualquiera puede tener acceso en cualquier lugar, en cualquier momento.
no hay secreto posible, todo queda reservado. Esto no parece sorprendente en una época en la que la tecnología moderna ha elaborado programas de software que permiten al usuario de Internet acceder y descargar cualquier archivo de cualquier ordenador del mundo. Toda información que haya en Internet es de dominio público y, del mismo modo, muchos lugares públicos, así como privados, se hallan bajo constante vigilancia por video, inclusive las calles públicas. La vigilancia y el registro de toda actividad humana se llevan a cabo constantemente vía satélite. Cada huella dactilar no solo deja un patrón identificativo único, sino que también lo hace en el patrón rastreable del ADN. Los ordenadores rastrean y analizan cualquier compra y cualquier transacción. Las oficinas de crédito registran con detalle todos los movimientos financieros. Da la impresión de que la privacidad es una fantasía de épocas pasadas. A una persona honrada todo esto le puede resultar tranquilizador, pues que la honradez y la inocencia queden así documentadas. Sin embargo, una persona deshonesta o culpable de algo reaccionará probablemente con miedo ante estas circunstancias. Es absolutamente cierto que tanto en este mundo como en el siguiente, todo queda revelado, y la responsabilidad por nuestros actos es una certeza, pues si fuera de otro modo, el universo sería injusto, lo cual no es posible, dado que es una expresión de la naturaleza divina. Pregunta: ¿es necesario tener un gurú? Algunas tradiciones espirituales dicen que sí lo es. Respuesta: todo el mundo tiene ya un gurú, el yo real. La presencia de Dios está siempre presente. Mediante la gracia, el Espíritu Santo es ese aspecto de la conciencia divina que está a disposición de todos. Pero debido a los bloqueos que pone el ego, a la conciencia del yo real que está adentro, se reconecta con la verdad a través del contacto con un maestro espiritual, un avatar o unas enseñanzas espirituales. El sabio espiritual dispone, gracias a una evolución espiritual mayor, de un contacto más estrecho y una identificación con el yo que le permite hablar, enseñar y ser de ayuda y guía. Oír hablar de la experiencia espiritual resulta inspirador para los demás. Todo crecimiento espiritual se realiza mediante el consentimiento del propio libre albedrío. El verdadero maestro no impone su voluntad sobre los demás, sino que pone su sabiduría a disposición de todos. El maestro iluminado no cobra por la información, porque aquello que recibió como un regalo se ofrece como un regalo. La enseñanza que se comparte es de un nivel calibrador superior y pueden catalizar el desarrollo espiritual. El mero hecho de escuchar una gran enseñanza es en sí mismo una consecuencia del mérito espiritual, y actuar según ella es incluso de mayor beneficio. Se dice que Buda dijo: raro es en este universo nacer en una vida humana, más raro es oír hablar del Dharma, más raro aún es aceptar las enseñanzas, y todavía más raro es obrar según ellas. Pero lo más raro de todo es realizar la verdad de las enseñanzas, incluso de las enseñanzas, punto. Incluso oír hablar de la iluminación es ya el más raro de los dones. Cualquiera que haya oído hablar de la iluminación nunca estará satisfecho con nada más. Así, la misma información se convierte en un maestro, pero para que se active, precisa el asentimiento de la voluntad espiritual de la persona. El maestro espiritual, que ha alcanzado la madurez espiritual, recuerda que el devoto suele ser entusiasta, pero ingenuo. El devoto ingenuo se puede dejar engañar fácilmente por falsos maestros y falsas enseñanzas con atractivos envoltorios. La guía es, por tanto, otro de los valores de un gurú, que aleja al estudiante de los tentadores peligros de la seducción y el glamour espiritual. La función del maestro consiste en inspirar, instruir y confirmar la verdad de las enseñanzas mediante el testimonio personal y estimular a los discípulos que se esfuerzan en el sendero. Otro de los grandes servicios que el maestro proporciona al buscador es el de explicar y aclarar. Muchas enseñanzas de la antigüedad son correctas y válidas, pero no son más que huesos descarnados, insuficientes, que llevan a malentendidos. El maestro no solo es necesario para que hable de la verdad,
e ilumine el camino del estudiante, sino también para que dé explicaciones. El verdadero maestro, a través de la iluminación, es ya un ser total y completo, y no tiene necesidad de reunirse con discípulos, ni obtiene nada teniendo seguidores. El verdadero maestro no desea control alguno sobre los demás ni ningún tipo de poder o símbolo. Las pompas, las riquezas y los adornos son insignificantes. El sabio no se siente atraído por las baratijas del mundo ni por nada que sea ilusorio o pasajero. Para el maestro, el cuerpo solo es relevante en la medida en que es un medio de comunicación con los demás en el mundo ordinario. Es, por tanto, un medium de comunicación. El maestro es en todo momento el yo invisible. No hay ninguna persona presente y, por tanto, el yo está vacío de rasgos antropomórficos. En torno al maestro quedan los vestigios de una persona, que es esa suma de aprendizajes sociales que facilitan la interacción y la verbalización con el mundo ordinario. No hay ni atracción ni aversión por el mundo y sus contenidos o valores. El maestro maduro ha sido más allá de la incapacitante fase de la dicha inicial y existe en un dominio de paz infinita. Es un estado de alegría no emocional que consiste en una omnisciencia y una certeza de la totalidad del absoluto. Es trabajo del maestro traducir lo inefable en comprender Es trabajo del maestro traducir lo inefable en comprensible, lo informe en forma, e intentar anticiparse a los malentendidos que puedan aparecer. Aunque el maestro ya no piensa en términos mundanos, el conocimiento del modo de traducir lo infinitamente subjetivo en terminología significativa es su don, y es en realidad una función del Espíritu Santo. El sabio sirve a sus seguidores de otra forma, una forma no verbal en la que la conciencia iluminada transmite esa frecuencia vibratoria al campo del pensamiento humano de conciencia y consciencia. Esto es efecto y consecuencia de esa conciencia. Esta enseñanza es una decisión, así como el resultado de un acuerdo. Pregunta. Usted insiste en que se calibre siempre el nivel de verdad de un maestro o una enseñanza. ¿No se puede aceptar a un maestro por una cuestión de fe o de reputación? Respuesta: no, en absoluto. La mente es muy ingenua y extremadamente crédula, se deja impresionar con facilidad y es vulnerable a la persuasión y a la manipulación. Recuerde que la mayoría de las personas en nuestro planeta se calibran por debajo del 400, el nivel de la razón y el intelecto, y se dejan convencer fácilmente con sentimentalismos lógicos, emotividades absurdas y reclamos. Hay jurados que condenan a inocentes y votantes que aprueban leyes absurdas que son descaradamente anticonstitucionales. Y estos errores tan graves tienen lugar en el campo de asuntos del todo ordinarios. En lo relacionado con lo espiritual, la mente es aún menos fiable. No dispone en absoluto de evidencias vivenciales que seguir y por tanto no dispone en absoluto de evidencias vivenciales que seguir y por tanto siguen ciegamente precedentes sociales, étnicos o familiares. La mayoría de las creencias espirituales y religiosas de las personas vienen determinadas, así pues, por accidente de nacimiento o identificación cultural. El ego adopta el sistema de creencias como mío y luego pasa a defenderlo. La mente no puede determinar si sus creencias tienen validez alguna y, por tanto, tiene que defenderlas por encima de todo, a menudo de forma fanática, principalmente porque son vulnerables al ataque. La verdad que se basa en la experiencia no necesita ser definida, es simplemente una cuestión de hecho. De ahí que los creyentes sean lo que más vociferan y militan a la hora de expresar sus puntos de vista. Por tanto, el verdadero buscador de la verdad
es advertido para que evite las persuasiones de todo tipo de creyentes, proselitistas agresivos y fanáticos religiosos. El conocimiento que se basa en la fe y en la experiencia verdadera es sereno, invita en lugar de intentar convencer, atrae mediante la virtud de su mérito intrínseco y del poder innato de la verdad en sí. La verdad no se basa en la fuerza de la persuasión o del argumento, implica pero no intenta convencer. Explica pero intenta no convencer. Debido a la ingenuidad y a la vulnerabilidad de la mente ante el error, unido a una sociedad dominada por la no verdad, el descubrimiento de un método verificable que permita diferenciar no solo la verdad de la falsedad, sino también el grado real de verdad, constituye un avance sorprendente y una gran ayuda para el buscador espiritual. Nos encontramos en un periodo de la historia solo comparable al del descubrimiento de la brújula o del telescopio. Básicamente, la evolución de las enseñanzas espirituales requiere solo dos calibraciones, una la del maestro y otra la de las propias enseñanzas. Estos dos datos ofrecen una orientación sumamente valiosa para comprender lo que con anterioridad no estaba a disposición ni de los maestros ni de los estudiantes. En el pasado, ni siquiera los más sabios eran conscientes del nivel de verdad que experimentaban o enseñaban. Cada uno de ellos era, ciertamente, un explorador y un descubridor de esas esferas superiores de la conciencia. Sus memorias y enseñanzas eran informes de esferas rara vez experimentadas y desconocidas de posible conciencia de la realidad. Para alcanzar estos niveles hacía falta también un coraje y una convicción superiores a la media para explorar las estratosferas de la conciencia sin un altímetro ni un mapa. Cada explorador disponía tanto de un sabio interior como de un sabio exterior, pero no de un buscador de dirección global, como podría haber sido un mapa de la conciencia o una prueba kinesiológica a las cuales remitirse en busca de certezas. En el mundo hay maestros espirituales cuyo conocimiento proviene de verdaderas experiencias espirituales personales. Y los hay también que son maestros acerca de, cuya información les ha llegado a través de medios académicos o intelectuales. Un pastor religioso no necesita estar iluminado personalmente en modo alguno, pero está formado en la verdad espiritual en un seminario teológico. Pero luego están los realizados espiritualmente, que no están educados formalmente en teología o en religiones comparadas, y que solo hacen referencia a las enseñanzas establecidas como punto de información, orientación o referencia para los estudiantes interesados. De todos modos, los maestros espirituales del mundo, que son considerados como gurús, aproximadamente el 55% son legítimos, de modo que, en la práctica real, las posibilidades de encontrar un verdadero maestro entre los muchos que hay son de un 50%. Así que bueno, atenti, seres bonitos, esto de los gurúes, los maestros, los sabios, el karma. Bueno, interesantísimo el tema de hoy. La verdad que a mí ya el título me llamaba mucho la atención y me daba ganas de saber más. Bueno, gracias a todos los que están siguiendo esta lectura, sea en Instagram o en YouTube. Recuerdo que en abril comienza un círculo de lectura por fuera, o sea, por meeting, en el cual se tienen que inscribir, es gratuito. Voy a estar hablando de la muerte desde un lugar muchísimo más amoroso para que podamos abrazar esa parte de la vida, así como abrazamos el nacimiento y lo celebramos. Bueno, también tenemos que darle la misma bienvenida al momento de la trascendencia, al momento en el cual dejamos este plano físico para volver a ser seres eternos e infinitos. Así que bueno, justo el capítulo hoy de karma lo voy a tomar en cuenta también para compartir en ese círculo de lectura, que van a ser cada 15 días, los domingos de 10 de la mañana a 12 hora Argentina. Comienzo el domingo 6 de abril y van a ser cada 15 días. O sea que van a ser 7 encuentros de abril a julio.
Espero que, bueno, si quieren darle una nueva mirada a la muerte y perderles el miedo y poder abrazar cuando un ser querido trasciende, abrazar ese traspaso, ¿no? y comprenderlo con mayor conciencia, los invito a que se den esa posibilidad de, con estos 3 libros, darle una vueltita y ver ese momento de la vida que todos vamos a pasar de forma más amorosa y más consciente, ¿sí? Para, como dice Susan Powell acá en su libro, vivir en paz para morir en paz. Entonces, nada, me gusta compartir todo lo que a mí me ha ayudado a perder el miedo a ciertos temas, como por ejemplo la muerte. Y bueno, lo voy a poner ahí al servicio para todos aquellos que resuenen con esta información. Gracias, gracias, gracias. Besito, Clau hermosa. Nos estamos viendo. Chao, chao.